Hemos invitado la noche de este miércoles a don Carlos Sánchez Berzaín. Él es exministro de Gobierno de Defensa de la Presidencia, para conversar con él y preguntarle cómo ve este hallazgo que ha sido develado por Chile a inicio de esta semana: 108 toneladas de droga procedentes de Bolivia, valuadas en 8 billones de dólares. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches. Un saludo a toda la audiencia en Bolivia y en las Américas. Esto tiene que ver con dos hechos concretos. Primero, que Bolivia es un narcoestado. Recordemos la definición de narcoestado. Es aquel país en el cual funcionarios del gobierno, parte del gobierno o todo el gobierno, utilizan sus competencias gubernamentales para participar de la cadena del narcotráfico. O sea, no estamos hablando de narcovínculos, estamos hablando de que el narcotráfico controla parte del gobierno. Y el segundo elemento se llama el cambio geopolítico en las Américas, la lucha contra el narcoterrorismo liderada por Estados Unidos, que pone en marcha primero la Lanza del Sur, después el Escudo de las Américas, y que genera a partir del año pasado una creciente operación en toda la región contra el narcotráfico, desde el bombardeo y hundimiento de lanchas con droga en el Caribe y en el Pacífico, hasta operaciones que van desde Chile hasta Costa Rica y más, para desmantelar el gran aparato del narcotráfico que se había infiltrado en la política regional. O sea, Bolivia es un narcoestado y hay un cambio geopolítico en la región que va a desmontar y terminar con los narcoestados. Ejemplo, la operación del 3 de enero en Venezuela, que somete a la justicia al jefe narcoterrorista Nicolás Maduro. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que está pasando? Está sucediendo que cuestiones que antes acontecían sin ninguna relevancia, tráfico de droga, producción, incremento en el consumo de droga, protección de narcotraficantes, lavado de dinero y un larguísimo etcétera en la cadena del narcotráfico, se está poniendo en evidencia. Y se está poniendo en evidencia porque el gobierno de Rodrigo Paz ha alineado al país correctamente en la nueva geopolítica internacional. La DEA ha retornado y hay operaciones que producen estos resultados. Ahora, este resultado pone en evidencia el narcoestado de Bolivia y señala una vez más la obligación que tiene el presidente Rodrigo Paz de desmontar el narcoestado. Y el desmontaje del narcoestado, como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, empieza en Bolivia con la detención y sometimiento a la justicia del narcotraficante más notable, notorio y representativo, no solo de Bolivia, sino de la región, que se llama Evo Morales. Este tema seguramente avanzará, saldrán detalles, se dirá cuánto de esta droga, cuánto del otro, ya son detalles de policía, de investigación, pero el hecho es que de Bolivia ha salido ese cargamento de madera, no es el primero, hace unos meses se detectó otro, y en el sistema del narcoestado de Evo Morales y de Luis Arce, ¿cuánto de eso habrá sucedido? Ese es el tema. Don Carlos, esta es una droga, no es la droga, digamos, tradicional de la pasta base que producen en el Chapare o el clorhidrato, digamos. Es decir, evidentemente el Chapare es una región donde se produce mucha droga. Evo Morales es el presidente de las 6 federaciones de cocaleros del Chapare. Mucha de esa droga, no la digo yo, lo dice Naciones Unidas, va o es desviada al narcotráfico. Eso por un lado. Pero este es un mecanismo nuevo, dicen en Chile, casi indetectable a los escáneres. Son los perritos, los cachorritos que han logrado detectar esta droga impregnada. Es decir, esta parece ser una exportación más de alto nivel. Estamos hablando de 8 billones que cuesta la droga. No se la encuentra en Bolivia. ¿Eso quiere decir que las instituciones siguen perforadas en Bolivia? Fíjese usted, Senabec da los permisos para las exportaciones. SENASAC, la ABT, la Aduana Nacional, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Es decir, en Bolivia, al igual que en el pasado, actualmente los narcotraficantes hacen de las suyas y sacan todo lo que quieren.
Es que no hay pasado ni hoy día, se llama narcoestado. El narcoestado empieza con el montaje a partir del golpe de Estado del 17 de octubre del 2003, la Agenda de Octubre, que proclama constituyente para destrozar la República e imponer la constitución del narcoestado pluri, proclama nacionalización de hidrocarburos para liquidar las reservas y la industria gasífera boliviana y matar la gallina en los huevos de oro, y que proclama libre cultivo de la coca para hacer de Bolivia un narcoestado. En ese momento Bolivia tenía 3.000 hectáreas de coca ilegal, hoy día llegan a cerca de 100.000, 70.000 o más. Y en ese sentido, lo que se ha hecho en Bolivia es la construcción de un narcoestado que sigue vigente. Cuando el presidente Rodrigo Paz hace 7 meses toma el gobierno, pero no el poder en Bolivia, el mandato del pueblo boliviano para superar la crisis económica, para recuperar la unidad nacional, para volver a hacer de Bolivia la estructura de la nación boliviana, es terminar con el narcoestado. Porque el narcoestado le quita a Bolivia soberanía, le quita independencia, le quita libertad económica, le quita dignidad a nivel internacional. Y en ese proceso de desmontaje del narcoestado yo creo que está, si no el punto principal, uno de los principales puntos de lo que es la agenda de gobierno que demanda la grave crisis que tiene el país. Cuando hablamos de crisis, tratamos de ver y de decir que la crisis son los bloqueos, que la crisis es este intento de golpe de Estado que le están dando al presidente Rodrigo Paz. Eso es el síntoma de la crisis. La crisis es la estructura de la organización del Estado boliviano como un sirviente, como un operador del narcotráfico generado por potencias extranjeras como Cuba y Venezuela, y además como Estado satélite narcoestado, que ha servido al suministro de droga a países como Venezuela. Ahora que se ha cerrado la ventana de Venezuela, porque después del 3 de enero Estados Unidos está desmontando el narcoterrorismo en Venezuela, tenemos que los puertos chilenos son los más acosados. Ahora que ha cambiado el gobierno en Chile, que ha salido Boric, que era un gobierno paradictatorial, las operaciones antinarcóticos son en serio. Y Bolivia también tiene que ponerse a trabajar en serio, y yo creo que lo va a hacer, porque el principal papel, de nuevo, del presidente Rodrigo Paz no es ser el presidente del narcoestado pluri, es desmontar el narcoestado pluri y luchar contra la crisis económica y llevar adelante un proceso de unidad nacional. Don Carlos, siempre tratando de ser objetivo. Es decir, los narcotraficantes del Chapare o los productores de droga del Chapare han logrado penetrar a las empresas, a los empresarios. Lo voy a mostrar porque son empresarios que están identificados por la Fiscalía de Chile. Deme el cuadro, por favor. Allí está. Fíjense ustedes, no voy a citar los nombres porque ya los di los nombres. Pero hay 1, 2, vamos rápido, por favor. 3. Vamos al siguiente cuadro, quédese conmigo. 3, vamos al siguiente. 4, vamos jugando. 5. Son, más rápido, por favor, Kevin. Son como 15 empresas, don Carlos. Todas tienen su nombre, todas tienen su dirección, todas tienen fecha de retiro del contenedor, todos tienen destino. Unas van a Francia, otras van a Estados Unidos, otras van a Alemania. Es decir, estos narcotraficantes han logrado penetrar a empresarios y empresas porque Chile ha proporcionado la lista de todas las empresas que tenían como remitente esta carga que ha sido encontrada. Es que cuando el narcotráfico se apodera del Estado, cuando el narcotráfico y la delincuencia organizada suplanta la política, entonces el poder suplantar empresas o fabricar empresas fantasmas o comprometer empresas reales con el narcotráfico no es sino una consecuencia de aquello. La tarea del Estado, la tarea del gobierno es hacer cumplir la ley, se llama Estado de Derecho, y luchar contra el crimen. Pero en lugar de eso, en los últimos más de 23 años en Bolivia hemos tenido un gobierno, un sistema, un régimen que ha hecho del Estado el instrumento de protección y de impulso del crimen. Y en el tema específico del narcotráfico le voy a dar unos cuantos ejemplos. El primero, de acuerdo a la ley antinarcóticos, a la ley 1008, lo que teníamos en Bolivia era un cultivo de 12.000 hectáreas de coca legal, básicamente en los yungas de La Paz.
Evo Morales ha destrozado esa organización, ha encarcelado a sus líderes, los ha perseguido, los ha criminalizado, se ha llevado aquello al cultivo ilegal de coca de sus federaciones en el trópico de Cochabamba y además ha liquidado la ley 1008 y ha expandido los cultivos ilegales de coca. Ha roto todos los compromisos internacionales, segundo punto de lucha contra el narcotráfico, ha expulsado a la DEA y ha dicho que esto iba a ser un sistema de control nacional. Pero tercer punto, al mismo tiempo ha ido a las Naciones Unidas y ha pedido la legalización de la droga. Entonces, esto es un sistema en el cual el crimen ha tomado el poder estatal, ha tomado el gobierno. En consecuencia a eso, no se extraña de que empresarios reales o supuestos formen parte de una articulación en la cual el narcotráfico ha crecido teniendo como base a Bolivia. Bolivia hoy día es una base del narcotráfico, es una base de producción de cocaína, de exportación, de protección de narcotraficantes, de lavado de dinero y de todos los puntos de la cadena del narcotráfico. Y esa es la tremenda pero imprescindible tarea que el gobierno del presidente Rodrigo Paz tiene que emprender y que ya ha empezado a emprender, porque la gran señal es el retorno de la DEA, es la participación en el Escudo de las Américas, es el conjunto de operaciones que se pueden hacer en este sentido, y yo creo que las autoridades de Bolivia lo que tienen que hacer es continuar coadyuvando y esclareciendo y destapando este tema con esa vieja frase que les gusta tanto a alguna gente pero que nunca cumple, que decir caiga quien caiga, muestren las empresas, pongan eso. Además estamos hablando de justicia internacional. Ahí está Chile, ahí está la Convención de las Naciones Unidas para el tema de la droga, y ahí está la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, la Convención de Palermo. O sea, si no caen en Bolivia, van a caer en Chile, van a caer en Estados Unidos, van a caer en Europa. No hay un lugar donde los criminales de este tipo de delitos, ni de ningún otro, se puedan ocultar hoy día en el siglo XXI, donde el crimen se ha globalizado, pero también donde la lucha contra la delincuencia se ha globalizado. Dice don Carlos, es muy importante, ¿no? Porque eso es algo de lo que siempre yo hago un análisis. Es decir, si escapan a la interna, digamos, es muy difícil que escapen los narcos a la externa. Es decir, hablo de los políticos o de quienes le dan protección desde la política a los narcotraficantes. Es decir, usted dice, si no caen en Bolivia, van a caer en cualquier otra parte del mundo, porque este es un delito transnacional. Ahora, estuvo el MAS 20 años. El gobierno puede haber sido infiltrado por narcotraficantes que usan fachadas como grandes empresarios, don Carlos. El gobierno era el narcotráfico, ningún infiltrado. La infiltración en el gobierno se produce como, por ejemplo, en la década de los 90, el narcotráfico le financia la campaña electoral al presidente de Colombia, eso se llamaba narcovínculos. Pero digo, don Carlos, en la actualidad, en el actual gobierno. No en el actual gobierno, en el sistema del socialismo del siglo XXI que se llama el narcoestado pluri, porque el actual gobierno acaba de llegar, no le cargue los pecados y los crímenes del socialismo del siglo XXI, del MAS, del gran jefe narcotraficante Evo Morales al actual gobierno. Lo que se le puede reclamar al actual gobierno es cierto tipo de premura para desmontar el narcoestado, pero ha empezado bien, la DEA ha regresado, hay operativos antinarcóticos, hay descabezamiento de funcionarios vinculados con el narcotráfico. Necesitan hacer más, pero no vamos a reparar la cosa señalando al actual gobierno como responsable de los crímenes de 23 años de construcción, ejecución y operación del narcoestado que le corresponde a Evo Morales como satélite de Cuba y Venezuela. O sea, estamos hablando de que el MAS, el socialismo del siglo XXI, las 6 federaciones de cocaleros de coca ilegal, productores de coca y de cocaína del trópico de Cochabamba, tomaron el poder político y lo siguen teniendo. Recuerde la frase que yo sostengo. Rodrigo Paz ha tomado el gobierno, pero no el poder. El poder está en manos de estos narcos, que igual a partir de esa estructura que es transnacional,
que no es una pequeña estructura, protegen a Marcet, narcotraficante uruguayo, protegen al comando de la capital, narcotraficantes brasileños que ya están extraditados, protegen al hijo del Chapo Guzmán, accidentado pasando clases de aviación en Santa Cruz, y protegen un largo etcétera que todavía no conocemos. La presión sobre el actual gobierno de Bolivia es el desmontaje de ese narcoestado, no es la responsabilidad de haber creado ni de estar ejecutando el narcoestado. Y ya ha empezado la presencia de la DEA, de nuevo lo dice, el restablecimiento de los convenios internacionales y el señalamiento político muy claro a nivel internacional con su presencia en lo que es el escudo de las Américas, de que Bolivia va a buscar el desarrollo económico desmontando el crimen y la delincuencia organizada. Don Carlos, yo comparto a medias con usted. Bien que llegue la DEA, porque hay que combatir al narcotráfico y a los narcotraficantes, y a quienes usan también fachadas para delinquir. Perfecto. Pero usted, de esto no comparte. Usted dice, Rodrigo ha empezado bien. Don Carlos, 108 toneladas se le pasaron por todas las instituciones que controla el gobierno actual. Es decir... Mire, eso se explica así, Junior. Rodrigo Paz ha tomado el gobierno, pero no el poder. El poder es el que controla hoy día todavía la aduana, el sistema financiero, el sistema de exportaciones, controla la policía. ¿Usted cree que el gobierno actual controla la estructura policial o controla la estructura de las Fuerzas Armadas? Después de más de 20 años en que les han cambiado la doctrina, han desconocido el orden de mérito en el ascenso, han enjuiciado a mandos militares que defendieron la Constitución y la democracia, el del 2003, se inventaron el tema de los misiles chinos, el 2008, 2009, después el del 2019. ¿Usted cree que el actual gobierno controla a la policía y las Fuerzas Armadas y que tiene un control efectivo en la lucha contra el narcotráfico? Yo no creo. Por eso sostengo que el gobierno actual tiene el gobierno, pero no el poder. El poder está en manos del narcoestado pluri, digitado por Evo Morales y por sus mandantes transnacionales, que son una mafia muy grande. Eso es lo que hay que desmontar. ¿Cómo desmontarlo? Le digo esto porque, dele retorno, por favor, no tiene retorno, don Carlos. Don Carlos, ¿cómo desmontarlo? 8 meses va Rodrigo, va a llegar al año. Y bueno, no se le puede seguir echando la culpa a los que ya se fueron. A Evo Morales se lo van a cargar cualquier rato, se lo van a llevar a Estados Unidos. Y luego, don Carlos, es decir, Rodrigo Paz, ¿qué tiene que hacer? El día que eso suceda, el punto de quiebre es la detención de Evo Morales. Y si lo extraditan, mejor. Cuando eso suceda, usted tenga la seguridad de que ha empezado el desmontaje del narcoestado en serio. Yo no sé por qué no lo han hecho hasta ahora. Espero que lo hagan a la brevedad posible. Hay prueba interna, prueba internacional, y eso debería suceder. Evo Morales es uno de los principales coautores y cómplices de un criminal que ya está preso en los Estados Unidos que se llama Nicolás Maduro. Entonces, el rato que eso suceda, se va a empezar a desmoronar el sistema del narcoestado, y lo que tiene que hacer el gobierno es empezar a mirar la aduana, el sistema bancario, el sistema de exportaciones, el sistema de lo que es el control forestal, el control de todo lo que es el Estado, porque no lo tienen. La prueba de que ese cargamento ha salido es que el Estado sigue empoderado en manos del narcoestado pluri, y ese es Evo Morales y sus cómplices. ¿No ve usted cómo Evo Morales no cumple con la justicia? Porque controla la justicia. ¿No ve usted cómo el gobierno, que tiene el gobierno pero no el poder, no puede apresar a Evo Morales en el Chapare? ¿No ve usted que estamos en una situación en la que la confrontación hoy día es la del narcoestado pluri, que quiere defender su condición de narcoestado y la impunidad de sus elementos criminales encabezados por Evo Morales, versus la necesidad de restaurar la nación boliviana? Estamos en ese punto, y este hecho que se produce en Chile es un hecho extraordinario, es un escándalo internacional que va a ayudar al desmontaje y que va a forzar a Rodrigo Paz a que haga las cosas en serio y más rápido. Siempre tratando de entender las cosas. Dele retorno, por favor, a don Carlos. No tiene retorno. Ahora sí. Gracias. Ahora sí. Don Carlos, hay cosas que uno tiene que preguntarse. ¿Cómo empezar a desmontar un narcoestado? A ver, tenemos los nombres de las empresas. Son 15 empresas. Han pasado 4 días. Don Carlos, no hay un solo allanamiento hasta el día de hoy. Han allanado una empresita en Pando, pero
el presidente... Van a haber allanamientos si los fiscales y los jueces pertenecen al sistema del narcoestado. Pero no lo he escuchado al ministro de gobierno o al presidente. En todo caso, este es un escándalo internacional que le va a afectar al presidente. El presidente podría pedir públicamente, ¿no?, que actúe la justicia, la fiscalía y la policía. Todos tienen que hacer su parte en función de sus competencias, pero mal haríamos tratando de cargarle la tinta a un presidente que está acosado por un golpe de Estado en curso, que no ha establecido una agenda clara de desmontaje del narcoestado y que tiene solo el gobierno y no tiene el poder. Entonces estaríamos haciendo el favor a los narcotraficantes que quieren que este gobierno se caiga. Y yo creo que este gobierno no se tiene que caer precisamente porque tiene el mandato histórico de desmontar el narcoestado. Si no hace eso a la brevedad posible, entonces habrá razones para señalarlo. Carlos, lo voy a invitar a que escuchemos al ministro de gobierno porque lo escuché enojado, sí, enojado y afectado, porque obviamente este es un golpe muy duro para el gobierno, que tiene que tomar acciones, ¿no? Detener a Evo, investigar a las empresas, indagar, a ver, esa no es madera que va y se compra como comprar 1.000 litros de agua, ¿no? Estamos hablando de 1.160 toneladas de madera. Es decir, la ABT tendría que decir quién procesó la madera, porque una cosa son los empresarios que exportan, otra quien trabaja, otra quien tala, otro quien prepara, es decir, ya deberían actuar en torno a este tema y no veo avances. Habló el ministro 3 días después del hecho. El fiscal está esperando informe, la FELCN está esperando informe, la ABT dice nosotros no sabemos, la aduana dice nosotros no controlamos. A ver, lo invito a que escuchemos al ministro de gobierno y luego le pregunto su opinión respecto a esta intervención. El informe preliminar que nosotros hemos recibido está compuesta las sustancias que habían sido encontradas en estos lotes de madera son cocaína, ketamina, lidocaína, cafeína, fenacotina. Vuelvo a aclarar, no son 108 toneladas de cocaína. Hasta la fecha, nosotros no hemos recibido como gobierno boliviano ninguna evidencia de laboratorios de la Fiscalía de Arica en Chile, que de manera irresponsable, ¿no es cierto?, ha sido difundida a los medios de comunicación en nuestro vecino país. Hemos hecho una acción muy importante el día de hoy que quiero anunciarles a ustedes. Nos hemos reunido con la cooperación internacional, con la Unión Europea, con la Policía de España, con la DEA de Norteamérica, para formar una comisión de verificación e investigación internacional. Y quiero decirle a don Tuto Quiroga, a Evo Morales y al vicepresidente Lara que nombre un representante cada uno de ellos para que acompañe a este equipo de verificación internacional y dejen de denigrar, de dar una mala imagen del país, indicando de que aquí han salido toneladas de cocaína. Me extraña mucho que el vicepresidente de Bolivia, el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, diga que mientras aquí habían bloqueos, no había comida, no había combustible, esto, lo otro, estábamos exportando grandes cantidades de droga. Que la última exportación de madera que hicieron los industriales bolivianos ha sido a inicios del mes de mayo, cuando no había... ¿Cuál es su opinión, don Carlos? Allí está la posición que ha dado a conocer el gobierno algunos días después de la información proporcionada por Chile. Mire, yo creo que el gobierno ha caído en la trampa del narcoestado pluri de politizar el crimen. Lo peor que se puede hacer es darle cualidad política al crimen. Esto es crimen puro, duro y simple. Y lo que se hace contra el crimen es que se aplica la ley. Y la aplicación de la ley interna y la aplicación de la ley internacional y punto. No cometan el error, gobierno y oposición, de politizar el crimen, porque le están dando valor y le están dando vida al narcoestado pluri. La esencia del narcoestado plurinacional es que la delincuencia organizada controló la política. Lo que hay que hacer es sacar
al crimen de la política. Y la manera de sacar el crimen de la política es tratar la delincuencia como delito y se acabó. No es un tema de política, este es un tema criminal. Este es un tema en el cual el gobierno, en mi opinión, debería empezar por restaurar la ley 1008. Así como ha restaurado algunas leyes, restaure la ley 1008 y ponga en marcha una lucha seria contra el narcotráfico y asunto terminado. Carlos, esperemos por el bien del país que el gobierno tome el toro por las astas, esperemos que la DEA lo ayude, ¿no? Porque más allá de, yo no sé si los cocaleros del Chapare van a tener la posibilidad total para impregnar la madera, es decir, ahí tiene que haber gente de un poquito más nivel y más pensantes, ¿no? Para poder, ellos manejan... Quiero terminar con un apunte, Junior. Y el apunte es que esto está en la jurisdicción de la justicia chilena y de la justicia internacional. Entonces ahí realmente no se van a librar ni cocaleros, ni empresarios de verdad o empresarios de mentira, porque para Chile este no es un tema político, no es ni siquiera un tema internacional, es un tema de crimen, y lo va a aplicar en ese sentido y vamos a ver resultados importantes. Le agradezco, buenas noches, gracias por atender nuestra invitación. Gracias. Gracias. Vamos